¿Algún líquido puede afectar a la estructura de la cáscara del huevo? Creemos que el vinagre, que es ácido acético, tendrá una reacción con el carbonato cálcico del huevo. Resulta que los primos de la familia Weber han venido y han decidido irse a la piscina. En la piscina hay 4 piscinas diferentes y han decidido cada uno bañarse en una. Gracias a esto os podremos enseñar un experimento. Para comprobar esta hipótesis vamos a hacer un experimento y para este experimento necesitaremos muchas cosas. Por ejemplo, huevos, frascos, 4 líquidos diferentes: vinagre, aceite, agua y sal y agua con gas. Ahora les vamos a poner el vídeo con el que podrán ver cómo lo hemos montado todo. Aquí tenemos el huevo en aceite. Esperaremos a ver qué ocurre. Aquí tenemos el huevo en agua y sal. Lo dejaremos a ver qué ocurre. Aquí tenemos el huevo en agua con gas. Lo dejaremos a ver qué ocurre. Aquí tenemos el huevo en vinagre. Vamos a dejarlo a ver qué ocurre. Aquí tenemos todos los líquidos con todos los huevos dentro. Vamos a dejarlos a ver qué les ocurre a cada uno de los huevos. El huevo cambia solo con el vinagre. Con la imagen que os hemos puesto antes, os hemos enseñado lo que ha pasado, que el único líquido que ha afectado al huevo ha sido el vinagre. El resto de líquidos no le han hecho nada. El vinagre, que es ácido acético, ha tenido una reacción con el calcio del huevo. Entonces, al tener esa reacción, ha quitado el calcio de la cáscara del huevo y lo ha dejado más blando, con lo cual puede rebotar un poco, pero sigue siendo un huevo. Con lo cual, ¡se rompe! Vamos a ver cómo le afecta al huevo el agua con gas. Vamos a ver cómo le afecta a este huevo el agua con sal. Veamos cómo le afecta a este huevo el aceite. Al resto de huevos no les ha pasado nada, por eso no han cambiado y se rompen al caer. El huevo puede rebotar ahora. Hemos utilizado materiales caseros y reciclados.